El Yi Art Kung Fu es el arte marcial central de la Odisea de Ulong, un estilo que representa mucho más que la simple agresión física. Forjado en la disciplina y la templanza por el señor Tanaka en Nikko, Japón, este arte se basa en principios fundamentales de neutralización y adaptación, como lo simboliza la filosofía del bambú que cede, principios clave del Yi Art Kung Fu. Neutralización. El objetivo principal no es herir, sino deshabilitar al oponente sin violencia innecesaria, buscando el error o la debilidad en su técnica. Adaptación y equilibrio. Exige una concentración absoluta y un dominio del equilibrio, visto en los entrenamientos en lugares precarios, permitiendo al practicante convertir el impulso y la fuerza del enemigo en su propia derrota. Armas. Se enfoca en el kobudo, el uso de herramientas sencillas como armas, principalmente el bo o bastón para la defensa. Legado. Bajo Ulong, el Yi Art Kung Fu evolucionó para incorporar la velocidad y el análisis táctico de estrella, convirtiéndose en un sistema de defensa y justicia que se expandió por el mundo para combatir la corrupción y proteger a los inocentes. El despertar de Ulong en Nikko. El aire en Nikko siempre olía a cedro antiguo y a la brisa fría que bajaba de la montaña. Para Ulong, un niño flaco y enérgico de 10 años, no había mejor lugar en el mundo. Desde la ventana de su pequeña casa de madera, veía las cimas boscosas y a lo lejos el brillo dorado del santuario Toshugu, el gran tesoro del siglo XVII. Ulong no pensaba en el santuario como un monumento para turistas. Para él, era el corazón de un secreto. Lo que realmente hacía latir el corazón de Ulong eran las artes marciales. No el karate de los videos, sino el kobudo, el arte de usar herramientas cotidianas como armas. Su héroe era un anciano, el señor Tanaka, que mantenía una pequeña dojo casi oculta junto a un arroyo. Un día especialmente brumoso, la misión de Ulong era sencilla: conseguir el agua más pura para el té de su abuela. Esto significaba subir por el sendero que llevaba al lago Chusengi, donde el agua, alimentada por la majestuosa cascada Kegon, se decía que era la más viva de todo Japón. Mientras subía, practicaba sus movimientos. Un palo que había encontrado, un simple bastón, se convertía en su bo. Lo giraba, lo balanceaba, imaginando que no solo estaba luchando contra enemigos invisibles, sino también contra su propia impaciencia. De repente, un ruido. No el rumor constante del agua cayendo, sino un clac seco. Ulong se detuvo en seco, sus ojos buscando entre los helechos gigantes. «¿Quién anda ahí?», murmuró, su voz temblando apenas un poco. Entre las sombras apareció no un samurái, sino un pequeño mono, uno de los famosos simios que vivían cerca de Toshugu. Estaba tallando algo con una rama rota, imitando de forma cómica el movimiento de un guerrero. Ulong se rió y se relajó, pero luego sus ojos se fijaron en el santuario que se erigía en la distancia. El sol acababa de asomar entre las nubes, y por un instante el edificio entero pareció temblar, como si contuviera una energía inmensa. Ulong apretó su bastón. Sabía que su aventura de verdad no estaba en el camino del lago. Estaba en el corazón de aquel patrimonio de la humanidad, donde los viejos monjes guardaban secretos no solo de arquitectura, sino de disciplina y fuerza interior. Y él, Ulong, estaba listo para descubrirlos. El camino difícil y el ojo del maestro. Ulong se quedó clavado en el sendero. El bastón de bo en sus manos ahora se sentía pesado e inútil. El santuario Toshugu no era solo una estructura de madera y oro, era una fortaleza de poder. Veía a los monjes con sus túnicas impecables, pero también a hombres con aspecto duro, moviéndose con una precisión fría. Parecían guerreros samuráis salidos de un pergamino antiguo, con un aura de disciplina que hacía que la entrada fuera la línea más difícil de cruzar en todo Nikko. Entrar ahí, pensó Ulong, tragando saliva,
sería más difícil que domar las aguas de la cascada Kegon o cruzar nadando el lago Chusengi. Para Oolong, su campo de entrenamiento era el monte. Siguió trepando buscando un claro escondido bajo los viejos cedros. Ahí, a solas, podía ser libre. Abandonaba las formas humanas y se convertía en un predador. El salto explosivo del mono, la quietud paciente de la garza, la defensa enrollada de la tortuga. Su voz se movía imitando el ataque de una serpiente. Nunca se le había pasado por la cabeza que un día tendría que luchar de verdad, no solo por diversión, sino por su tierra o su gente. Por ahora solo quería cualidades, la gracia de un guerrero. Practicaba tan absorto que no notó la presencia quieta y firme a lo lejos. El señor Tanaka, el hombre que cuidaba el pequeño y discreto dojo en la colina, lo había estado observando, no por minutos, sino por semanas. Estaba sentado sobre una roca plana, tan inmóvil como una estatua de piedra, con sus manos apoyadas sobre sus rodillas. Sus ojos, profundos y sabios, seguían cada espasmo, cada movimiento instintivo de Oolong. Finalmente, Tanaka suspiró, un sonido más parecido al viento en las hojas secas. Se levantó y caminó lentamente hacia el niño. Oolong lo vio acercarse y se puso en guardia, instintivamente. «Disculpa, muchacho», dijo Tanaka, con una voz grave pero amable. «Si no te importa que pregunte, ¿qué persona es la que te enseñe? ¿Quién te cuida?» Oolong bajó el palo, avergonzado de que lo hubieran descubierto. «Nadie, señor. Yo solo imito a los animales y a las hojas que caen». El señor Tanaka sonrió y la piel arrugada alrededor de sus ojos se tensó. «No, te he estado viendo de hace mucho. Y veo que tienes cualidades, muchacho. Unas cualidades que no cualquiera ve, ni tampoco las trabajas así». Oolong sintió que la sangre le subía a las mejillas y se enderezó con orgullo. «¿Ah, sí? Yo soy un guerrero», dijo, la última palabra sonando más grandilocuente de lo que había planeado. Tanaka soltó una carcajada profunda y genuina. El sonido resonó en el claro. Oolong, al principio nervioso, se contagió de la alegría del anciano y también empezó a reír. Era una risa que rompía la tensión, la risa de un maestro que acababa de encontrar algo que había estado buscando. La lección del cedro roto. Oolong detuvo su risa abruptamente. Aunque el señor Tanaka parecía un anciano cualquiera, sus palabras sobre las cualidades sonaban tan sinceras que el niño empezó a sospechar que el anciano solo estaba jugando con él. ¿Un guerrero? Tanaka era bajo, delgado, y sus manos estaban llenas de líneas de la edad. No estoy bromeando, dijo el señor Tanaka, sus ojos entrecerrados con una intensidad que Oolong no había visto nunca. ¿Crees que hago algo? Antes de que Oolong pudiera responder, el anciano se movió, no con la lentitud que sugería su edad, sino con una explosión de energía pura. El señor Tanaka se echó hacia atrás en una serie de marometas tan rápidas que parecían un borrón. Su cuerpo se convirtió en un resorte, terminando con una mortal hacia adelante que lo catapultó hasta la base de un viejo árbol de cedro. Sus movimientos eran los más rápidos, fluidos y poderosos que Oolong jamás había presenciado. Más increíbles que las acrobacias de los monos del Toshusogu. Luego, el anciano se impulsó hacia arriba con una agilidad que desafiaba la gravedad. Se trepó al tronco del árbol en un parpadeo. Giró su cuerpo y, al caer de una nueva marometa aérea, soltó una patada precisa. No fue una patada aparatosa, sino un golpe seco y concentrado. El sonido fue un crujido espantoso. El grueso tronco del cedro se partió con un estallido. Oolong se quedó totalmente paralizado, con la boca abierta. Era una demostración de fuerza y velocidad que lo dejó sorprendido. El palo que llevaba en la mano se sintió por fin como un mero pedazo de madera. El señor Tanaka aterrizó suavemente como si todo hubiera sido tan fácil como recoger una flor. «Sí», exclamó Oolong, su voz estrangulada por la emoción y el nerviosismo. «Sí, yo quiero ser como tú, al menos...» Comenzó a reír de nuevo, esta vez de pura alegría y alivio. Había encontrado a alguien que podía ser su mentor,
alguien que sustentaría su sueño de ser un guerrero. El señor Tanaka asintió, su rostro volviendo a su expresión tranquila, aunque el aire a su alrededor todavía vibraba con la energía del golpe. ¿Tienes familia, Oolong? ¿O dónde te llevo? Llego con mi abuelo, respondió el niño ya más calmado y sonriendo ampliamente. Bien, dijo Tanaka, señalando un sendero estrecho y poco visible. Mañana ven a esta parte. Es el dojo que mantengo. Te esperaré y empezaremos con algunos trabajos. No será fácil, muchacho. Oolong no necesitó oír más. Asintió con una reverencia más profunda de lo que nunca le había hecho a nadie. La despedida y la preocupación del abuelo. Cuando Oolong llegó a casa, el aire de la tarde ya olía a sopa de miso y a la leña quemada. El abuelo, un hombre sabio y de espaldas encorvadas por los años, notó de inmediato la electricidad en el niño. Oolong no podía dejar de hablar de la exhibición del señor Tanaka, de las marometas, de la velocidad imposible y, por supuesto, del cedro roto. El abuelo, al escuchar la historia, sintió una punzada de miedo, no por el árbol, sino por su nieto. ¿Un hombre que rompe árboles, Oolong?, preguntó con voz tensa. ¿Y te ha dicho que vaya solo a un dojo en la montaña? El abuelo se sintió impertinente por no haber prestado más atención a la fascinación de Oolong por la lucha. Se preocupó de haber sido demasiado indulgente al permitirle vagar solo por los bosques de Nikko. El día siguiente, mientras Oolong dormía, el abuelo fue a buscar el claro que el niño le había descrito. Ahí encontró al señor Tanaka meditando junto a los restos del tronco partido. «Señor», dijo el abuelo, haciendo una profunda reverencia, «soy el abuelo de Oolong. Vengo a preguntarle quién es usted y qué pretende con mi nieto». El señor Tanaka abrió los ojos, que eran tan pacíficos como el lago Chusenji en calma. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «No se preocupe, abuelo. Muchos muchachos son como él, con el fuego en el vientre. Oolong tiene un gran espíritu. Al principio solo le daré trabajos». El abuelo dudó. En el fondo tenía miedo, a quedar solo. Oolong era todo lo que le quedaba. Se había agarrado a él desde que sus padres habían muerto en una de las guerras que de vez en cuando sacudían al país. Pero mientras miraba al poderoso y sereno señor Tanaka, se acordó. Se acordó que ya estaba mayor y que el tiempo era difícil. Él ya no podía ofrecerle la protección necesaria. Oolong tenía que poder defenderse por sí mismo. Él ya se sentía cansado y sabía que para proteger al niño debía hacerle crecer fuerte. Con un dolor sordo en el corazón, que se sintió como una rendición, el abuelo asintió. «Cuídelo bien, señor. Es lo único que tengo. Será como mi propio nieto», prometió Tanaka. Con todo el dolor de su corazón, el abuelo regresó a casa, dejando a Oolong en el umbral de su nuevo y peligroso camino. El primer día, los cimientos de un guerrero. Oolong se despertó antes que el primer rayo de sol asomara sobre las colinas de Nikko. No desayunó, no se entretuvo. Tomó su viejo bastón y se dirigió al sendero que el señor Tanaka le había señalado. El aire de la mañana era puro, frío y olía a promesa. Llegó a una pequeña explanada oculta que apenas se distinguía de la maleza. Allí no había grandes edificios, solo una choza sencilla y un claro nivelado de tierra bajo la sombra de los cedros restantes. El señor Tanaka ya lo esperaba, sentado en la postura de meditación más erguida. «Bienvenido al dojo», dijo Tanaka sin abrir los ojos. «El entrenamiento es una casa, Oolong, y toda casa necesita cimientos sólidos». Oolong se arrodilló con respeto, imitando la postura de su abuelo en las ceremonias. «Dime, muchacho, ya sabes moverte como los animales, pero ¿por qué quieres aprender lo que hago yo? ¿Cuál es tu fundamento inicial para aprender estas cosas?» Oolong pensó en las historias de su abuelo, en la bondad y la piedad que le había enseñado. Pensó en sus padres perdidos en una guerra lejana y en la soledad que a veces sentía. «Para proteger a los débiles», dijo Oolong con voz firme pero humilde, «y para protegerme yo mismo». Hizo una pausa, recordando la tristeza en el mundo que su abuelo nunca pudo ocultar del todo. «Y más que nada, señor, por la maldad del mundo. Veo que a veces es necesario saber defender al que es más débil». Oolong bajó la mirada, con honestidad brutal. «Aún yo soy débil, pero si aprendo, no tendré que serlo». El señor Tanaka no se rió esta vez.
Abrió los ojos y Ulong sintió que era visto hasta el fondo de su alma. El anciano sonrió con una inmensa satisfacción, una sonrisa que valía más que 1000 medallas de oro. La mayor fuerza, Ulong, no es la que rompe un cedro, sino la que sostiene un corazón. Tu cimiento es fuerte. Tanaka se puso de pie. Muy bien, joven guerrero. Empezaremos con el primer trabajo. No era una patada ni un puñetazo. Le señaló la choza. Dentro hay una escoba y un balde. Este doyo debe estar limpio antes que el sol esté en el punto más alto. Un guerrero que no honra su espacio, no honra su cuerpo. ¡A trabajar! Ulong, aunque esperaba algo más espectacular, asintió con fervor. La limpieza era el primer paso en el camino para proteger a los débiles, y él estaba listo para empezar. El equilibrio del guerrero. Ulong atacó la limpieza del doyo con la misma intensidad con la que giraba su bastón. Barrer, ordenar, traer el agua fresca del manantial cercano. Para él esto no era una tarea, era una rutina. De su abuelo, Ulong había aprendido que la moralidad, la piedad y la esencia de una persona se reflejaban en cómo cuidaban su entorno. Ayudar en la casa y hacer todo por el bien del hogar era algo que siempre había hecho, por lo que era muy fácil de realizar. Mientras trabajaba, la brisa de Nico traía ecos lejanos. A veces, un movimiento de la escoba o el balanceo del cubo del agua le recordaban algo fugaz, un recuerdo borroso de su padre. Eran ocasiones muy vagas, un golpe rápido, una postura de práctica que su padre hacía cuando Ulong era muy chico, y nunca lo molestaba con la lucha. Pero ahora, con el deseo ardiente de aprender, esos recuerdos eran preciosos. El señor Tanaka lo observaba en silencio, complacido. Había visto a muchos niños, pero Ulong era especial. El anciano ya lo consideraba su consentido, porque el niño combinaba una inusual moralidad con esa mucha fuerza interior y física. El muchacho no se quejaba del trabajo, lo honraba. Cuando Ulong terminó, el sol de la mañana ya estaba alto y el doyo brillaba. Excelente, Ulong. El espacio está en orden. Ahora, el guerrero. Se acercó y le extendió un pañuelo de seda oscura. Muchos piensan que las artes marciales son puños y patadas, pero son concentración. La fuerza bruta que quebró el cedro es inútil si la mente vaga. El señor Tanaka desdobló una larga cuerda de cáñamo y la colocó tensa sobre el suelo de tierra, formando una línea perfectamente recta. Tu primer ejercicio no es de lucha, es de esencia. Le colocó el pañuelo sobre los ojos, atándolo con suavidad. Ulong solo vio de oscuridad. Ahora quiero que camines por esta cuerda, desde aquí hasta la pared, sin caerte. Debes sentir la línea, no verla. Usa la piedad y la moralidad que te enseñó tu abuelo para centrarte. No puedes dudar. Ulong aspiró profundamente. Estaba ciego, y su primera tarea como guerrero era caminar, no luchar. Pero la voz de Tanaka era inquebrantable. Este era el verdadero comienzo. El radar de la cascada. Con el pañuelo apretado sobre sus ojos, Ulong comenzó a dar pasos vacilantes sobre la cuerda de cáñamo. Era difícil. No podía depender de sus ojos, y la gravedad parecía tirar de él con más fuerza que de costumbre. En ese instante, el señor Tanaka se movió. No en la lucha, sino en la prueba. El anciano tomó un puñado de pequeñas piedras, guijarros y otros elementos del suelo. Con una precisión calculada, empezó a lanzarlos suavemente hacia Ulong. ¡Clac! La primera piedra le pegó de lleno en el pecho al muchacho, sacándole el aire. Ulong se tambaleó y casi cae de la cuerda. ¡Clac! ¡Clac! La segunda y la tercera lo golpearon en el hombro y la pierna. «¡Oye, muchacho!», gritó Tanaka sin dejar de lanzar. «No uses solo la piel, pon tu mente en blanco. El dojo está tranquilo, pero la montaña no. Oye la cascada Kegon a lo lejos». Ulong, concentrado en el dolor y en no caer, apenas podía concentrarse. Cuando un objeto se acerca a gran velocidad, rompe el aire. Cuando el ruido es muy lejano, vas a oír el que está cerca como un radar, como lo hacen los murciélagos. No veas, escucha el aire. Ulong respiró de nuevo, no para llenarse de oxígeno, sino para vaciarse de miedo. Cerró los ojos que ya estaban cubiertos, como si pudiera concentrarse aún más. Borró el miedo, borró el orgullo,
borró la frustración, puso la mente en blanco, una paz artificial. Y entonces lo escuchó. No escuchó las piedras, escuchó el aire. Escuchó el ligero zumbido que una piedra hacía un instante antes de que llegara a romper el aire cerca de su cabeza. El sonido sutil de las grietas del aire se hizo tan audible como el rugido constante de la cascada Kegon que resonaba desde la distancia. En ese momento, Oolong se movió. Sin verlo, con una precisión increíble, giró el cuerpo y se inclinó, esquivando el primer guijarro que pasaba como un rayo junto a su oreja. Agachó la cabeza, levantó el hombro, mantuvo su pie firme sobre la cuerda y continuó caminando, esquivando las piedras con la gracia de un bambú azotado por el viento. El mismo Tanaka se maravilló. El anciano se quedó con el brazo levantado, el puño lleno de piedritas, totalmente paralizado. Recordó sus propios días de juventud. Cuando a él le hicieron esa prueba, batalló mucho, le tomó varias sesiones fallidas, cayendo y siendo golpeado docenas de veces, solo para dominar ese sutil radar del aire. Este niño no era un consentido. Oolong era un prodigio con un corazón de oro. «Basta», dijo Tanaka, bajando el brazo con una profunda reverencia de respeto. Oolong se detuvo, el pecho agitado. Tanaka le quitó el pañuelo. «Has terminado, Oolong. Hoy has aprendido el equilibrio interno». Héroe en el mercado. La prueba de la vida real. Oolong regresó a casa ese día lleno de una alegría que no cabía en su pequeño cuerpo. La limpieza era solo trabajo, pero el desafío del radar y el equilibrio eran el triunfo de su espíritu. «¡Abuelo, abuelo, mira!», exclamó, y caminó unos pasos con los ojos cerrados, tratando de replicar la sensación de escuchar el aire. El abuelo, tú le puedes dar todo el amor y el apoyo. El abuelo era su fan incondicional. Escuchaba atentamente, su rostro reflejando el orgullo y la preocupación que sentía al mismo tiempo. «Muy bien, mi joven guerrero. Pero ahora, la guerra es contra el hambre. Tenemos que ir a comprar vegetales aquí al mercado». Oolong, feliz, lo acompañó contento a la plaza central de Nico, platicando con entusiasmo cada detalle del entrenamiento. El abuelo solo escuchaba con una sonrisa, sintiendo que había tomado la decisión correcta al dejarlo ir con el señor Tanaka. Ya en el mercado, un laberinto de toldos de bambú y aromas especias, la tranquilidad se rompió con un grito de pánico. Un pesado carruaje tirado por un caballo grande se había asustado y estaba a punto de perder el control. El animal corría ciegamente, con el carro zigzagueando peligrosamente, amenazando con volcarse sobre los puestos y la multitud. Las personas que iban dentro gritaban, incapaces de detener la bestia descontrolada. La gente se dispersó. Oolong y su abuelo también reaccionaron, pero Oolong no pensó en huir. En su mente, el mundo se ralentizó. El ruido del desastre se convirtió en un zumbido, como el de las piedras que le lanzaba el señor Tanaka. Rápidamente vio su camino. Usando la habilidad del equilibrio que acababa de aprender, Oolong se impulsó sobre el tejado bajo de un puesto de frutas. Desde ahí saltó a un travesaño de bambú que cruzaba el camino, la principal viga de apoyo. Con una concentración feroz, Oolong caminó por arriba de ese travesaño, en equilibrio perfecto como si fuera la cuerda de cáñamo del dojo. En el momento en el que el carruaje pasó por debajo, brincó desde el travesaño arriba de la bestia. Se aferró a las riendas usando todo su peso, su fuerza y su concentración para calmar al animal. Logró manitular las riendas, gritando órdenes firmes. Tras unos metros de lucha, consiguió detener al carruaje salvando a las personas que iban dentro. El abuelo de Oolong se acercó, quedó bien sorprendido y con los ojos llenos de lágrimas de alivio y de orgullo. El conductor y los dueños del carruaje, que se habían bajado temblando, quedaron maravillados ante la hazaña del niño. «¡Ha salvado a mi esposa y a mi hijo!», exclamó uno de los dueños, un mercader importante de Nico. Oolong simplemente se inclinó, sintiéndose por primera vez no solo como un muchacho, sino como el protector de los débiles que aspiraba a ser. La lección de la imprudencia y los ojos del mundo.
Al día siguiente, cuando Ulong regresó al dojo con el orgullo aún palpitándole en el pecho, se encontró al señor Tanaka de pie en el claro, el rostro sombrío. El anciano no tuvo que preguntar. Las noticias viajan rápido en Nikko, especialmente si involucran un carro descontrolado y un niño volador. Se veía enojado al principio. Sus cejas formaban una línea dura que le arrugaba la frente. Ulong bajó la cabeza, esperando el castigo. Así que el equilibrio es un juego de niños en las calles ahora, dijo Tanaka, su voz cortante como el bambú. Pero luego, el anciano respiró hondo y Ulong sintió que el señor Tanaka se estaba conteniendo al recordar el bien que Ulong había hecho, salvar vidas inocentes. La furia se disolvió en una profunda decepción. «Muchacho, no debes hacer eso hasta que estés más preparado», advirtió Tanaka, acercándose a Ulong. «Tienes la habilidad, muchísima, pero la usaste sin medir las consecuencias. La vida real no es la cuerda de cáñamo. Pudo haber sido solo suerte». El señor Tanaka lo miró con seriedad. Estaba tratando de inyectar prudencia en la osadía de Ulong, de recordarle que, a pesar de su gran talento, su entrenamiento en la esencia era aún incipiente. «El guerrero nunca depende del azar, sino de la certeza», continuó Tanaka. «Tienes que saber que puedes fallar, y si hubieras fallado, las consecuencias habrían sido graves». Ulong asintió, sintiendo el peso de las palabras. «Pero esa no es la única razón por la que te reprendo, Ulong». El anciano se giró y miró hacia el bosque, donde las siluetas del santuario Toshugo se alzaban entre la niebla. «Cuando hiciste esa acrobacia en el mercado, no solo te vieron los mercaderes y tu abuelo, alguien más te estaba viendo». Tanaka se cruzó de brazos. «Aquí en Nikko estamos tranquilos, pero el mundo exterior está lleno de competencia. En la otra ladera de la montaña hay un dojo muy diferente al nuestro, un lugar con mucha gente, muchachos de diferentes partes del mundo buscando una especie de fama. No entrenan por la piedad o la moral, sino por la victoria». El anciano hizo una pausa, sus ojos perforando a Ulong. «Se están preparando para un futuro encuentro o algún tipo de concurso. Les llaman el dojo del dragón externo. Ellos no son silenciosos como nosotros. Buscan talento para aplastarlo. Y tú, Ulong, acabas de mostrar tu habilidad en el lugar equivocado. Ahora eres una luz que llama la atención. Y no es el momento». Tanaka le señaló el bastón que Ulong llevaba. «Tu siguiente lección empieza ahora. La próxima vez que uses ese equilibrio, úsalo con el conocimiento de que el mundo ya te ha puesto bajo su mira. Vamos a entrenar con el Bo». La filosofía del gran esfuerzo. GR Kung Fu. El señor Tanaka no permitió que el susto del mercado desviara a Ulong. Después de la reprimenda, lo guió al centro del claro y tomó el bastón de madera del muchacho. «Este bo no es un arma, Ulong», dijo Tanaka, balanceándolo con suavidad como si fuera una pluma. «En el dojo del dragón externo enseñan con hojas afiladas y técnicas mortales. Para ellos, el combate es una forma de terminar una vida o una carrera. Es muy peligroso». Tanaka apoyó el bastón contra su hombro y miró a Ulong a los ojos. «Aquí, en nuestro dojo, entendemos el verdadero camino del guerrero. Lo que tú haces se llama GR Kung Fu, que significa gran esfuerzo». Ulong repitió el nombre en voz baja, sintiendo la importancia en las sílabas. «Exacto. Nuestro logro se obtiene mediante un gran esfuerzo solamente corporal, que no ocupa armas. ¿Por qué? Porque el cuerpo es sagrado. Todos los cuerpos son sagrados, el tuyo y el de tu adversario. No debes atacarlos». El anciano apoyó la cabeza con su propia mano. «El individuo siempre tiene error en la mente. La imprudencia, la ira, el miedo, eso es lo que realmente causa el daño. No es que el individuo sea culpable,
Es más bien una forma de ignorancia lo que lo lleva a usar la fuerza bruta. Entonces, ¿no se trata de un golpe?, preguntó Wulong. No, nuestro trabajo es neutralizar al individuo y hacerlo entrar en razón. Un golpe de GR Kung Fu busca detener la acción, no dañar la carne. Por eso no ocupamos armas. Tanaka dejó caer el bastón de Wulong al suelo. La única arma más potente es el mismo cuerpo, y su motor, la concentración. No ocupas armas ni nada más que tu mente limpia, tu equilibrio y tu gran esfuerzo. La fuerza que quebró el cedro es la misma que ahora vamos a usar para desarmar, para persuadir y para proteger a los débiles. Wulong entendió. El incidente del mercado no había sido un error de habilidad, sino de filosofía. Había usado el miedo para actuar en vez de la paz. Si el dojo del dragón externo busca la victoria en el concurso, nosotros buscaremos la victoria en la piedad. Tu entrenamiento con el bo no es para golpear Wulong, sino para desviar. Tanaka recogió el bastón y lo puso en las manos del niño. Empecemos. El enemigo no está afuera, está en tu impaciencia. La forma del bastón, 7 pruebas y la ausencia. El señor Tanaka tomó el bastón de Wulong y comenzó la instrucción formal. La primera lección del GR Kung Fu con el bo no era sobre la fuerza, sino sobre la forma del bastón, un ejercicio de concentración y paciencia que el maestro llamó el desvío del cedro. Cada movimiento de esta forma está regido por 7 pruebas, explicó Tanaka. Cada giro, cada parada, es una línea en el camino del bambú que cede ante la tormenta. El entrenamiento era riguroso. Tanaka le enseñaba a Wulong una serie de movimientos de defensa y desvío que requerían una concentración a través de los números y de cuentas rápidas. Aquí, la punta del bastón debe moverse en un arco perfecto de 3 metros. Aquí, el giro debe completarse en una cuenta de 4. La templanza reside en la perfección geométrica, instruía Tanaka. Cada una de las 7 líneas del bambú significaba una prueba: el control del arco, la velocidad de rotación, la suavidad de la parada, el desvío sin impacto y así sucesivamente. Wulong practicaba incansablemente. Al recordar la filosofía del GR Kung Fu, neutralizar y no dañar, su enfoque se hizo increíblemente agudo. A pesar de la dificultad de mezclar las cuentas rápidas con el control corporal, Wulong, con su talento innato y su profunda motivación, superó todas las pruebas. Su voz se movía con la fluidez de un arroyo y la firmeza de la roca. El último viaje. Justo cuando Wulong completaba la última forma, con una reverencia perfecta, el señor Tanaka recibió un mensaje urgente de la aldea. Al llegar a casa, Wulong encontró a su abuelo pálido y débil en su futón. Se había sentido mal durante días, pero había ocultado su dolor para no distraer a su nieto. Ahora, con un dolor en el pecho, el abuelo sonrió por última vez. Vio el brillo en los ojos de Wulong, ese fuego que había encendido el señor Tanaka. Supo que su nieto estaba listo. Esa noche, el abuelo pasó a mejor vida. Wulong, a pesar de su nuevo entrenamiento, quedó devastado. El dolor era un puñetazo que ni siquiera la fuerza de Tanaka podría haber neutralizado. El maestro llegó y encontró a Wulong abrazando el bastón, con el rostro surcado de lágrimas. Tanaka se sentó a su lado y le explicó con calma lo que sucedía. La muerte es inevitable, Wulong. No es un enemigo que puedas derrotar con el bow, dijo, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro del muchacho. Tu abuelo alcanzó su luz y su madurez. Viviendo con piedad y bondad, logró su gran esfuerzo. Ahora sigue su camino. Es el ciclo y todos tenemos que alcanzar esa luz, Wulong. El maestro le recordó la filosofía del GR Kung Fu. La vida era sagrada y la muerte era su inevitable consecuencia. Wulong asimiló la verdad con la entereza que le había dado el entrenamiento. En ese momento se dio cuenta de que se había quedado solo. El lazo final con su hogar y sus padres se había roto. El dolor no lo paralizó. Al contrario, encendió una llama más intensa. Con una nueva y solemne determinación,
Ulong limpió sus lágrimas y se dirigió a Tanaka. «Quiero entrenar, aún más fuerte», dijo con voz quebrada pero firme. El muchacho siguió con el entrenamiento aún más fuerte. Ahora, su razón para ser un guerrero de Gi Ar Kung Fu era más profunda, no solo para proteger a los débiles, sino para honrar la memoria de su abuelo con su gran esfuerzo y madurez. 10 años de esfuerzo, el misterio del pergamino. El tiempo pasó como el agua incansable de la cascada Kegon. La tristeza por la muerte de su abuelo se convirtió en la fuerza silenciosa que alimentó el gran esfuerzo de Ulong. Bajo la tutela del señor Tanaka, el muchacho creció hasta una edad de 20 años, inmerso en un entrenamiento que no conoció descanso. Cada día era una prueba de Gi Ar Kung Fu. Disciplina física. Su cuerpo, antes flaco, se moldeó con la fuerza flexible del bambú. Dominó la concentración hasta el punto de sentir el cambio de presión en el aire de Nico. Maestría con el bow. El bastón se había convertido en una extensión de su voluntad, capaz de desviar, neutralizar y rodear sin causar nunca una herida. Filosofía. Ulong entendió a fondo que su lucha era contra la ignorancia, no contra la carne. Su rostro maduro ahora reflejaba la templanza y la serenidad que el señor Tanaka predicaba. A los 20 años, Ulong era la encarnación del Gi Ar Kung Fu. Su maestro le había enseñado todas las formas, todos los movimientos de defensa y desvío. El joven había alcanzado el umbral de la madurez, pero aún le faltaba aprender un movimiento, el más importante. El señor Tanaka lo llevó a la parte más antigua de su dojo, que olía a incienso y papel viejo. De una caja laqueada, extrajo un viejo y frágil pergamino hecho de láminas de bambú, cubierto de una hermosa escritura japonesa antigua. Ha superado la fuerza, la velocidad y el equilibrio Ulong, pero el verdadero Gi Ar Kung Fu solo se logra cuando el guerrero es capaz de desarmar la mente antes que el cuerpo actúe. Tanaka desenrolló una pequeña sección del pergamino. El texto era críptico, acompañado de un único diagrama de una postura que no parecía ni de defensa ni de ataque, sino de rendición total. «Este es el movimiento escondido», reveló el maestro, con una solemnidad que hizo eco en el dojo. «Es la culminación de nuestro arte. Le llamamos el abandono perfecto. Nadie lo domina. Es el punto donde el gran esfuerzo se convierte en cero esfuerzo. Es la técnica definitiva para alcanzar la luz de la madurez que alcanzó tu abuelo». Tanaka miró a su alumno, el muchacho que había criado como un hijo. «Ahora estás listo para el pergamino, pero te advierto, no es una técnica del cuerpo, es una técnica del espíritu». El despertar sangriento en la montaña. Oolong tomó el pergamino de bambú, no para estudiarlo, sino para meditar sobre él. Decidió que la única forma de alcanzar el abandono perfecto era donde la mente estuviera completamente libre. Tomó la decisión de ir a meditar solo a la montaña, cerca del atronador rugido de la cascada Kegon, para fusionar su espíritu con la inmensidad de Nico. Mientras Oolong estaba en la cumbre, buscando el cero esfuerzo, la paz en el valle se hizo añicos. Un ataque relámpago y brutal arrasó el pueblo. Los asaltantes no eran matones, sino una fuerza organizada y profesional. Atacaron las guarniciones locales enfrentándose a los soldados y se dirigieron directamente al corazón de la resistencia, el dojo de Tanaka. La calma de los últimos 10 años se convirtió en ceniza. Los pocos guerreros experimentados que el señor Tanaka mantenía para proteger el dojo fueron derrotados. No solo eran los alumnos del dojo del dragón externo. La precisión y crueldad del ataque sugerían una fuerza mayor. Oolong sintió el cambio en la montaña. El sonido de la cascada fue reemplazado por un terror sordo. Descendió corriendo con la velocidad y el equilibrio forjados en el Gi Ar Kung Fu. Cuando llegó al claro del dojo, la escena era una pesadilla. Encontró a su maestro, el señor Tanaka, moribundo, tendido sobre la tierra manchada. «Oolong», murmuró Tanaka, su voz un susurro de hojas secas. «No, fue el gran esfuerzo». Tanaka tosió sangre,
Su aliento fallaba. Fueron mandados. Entidades externas. El cuerpo es sagrado, Oolong, pero la maldad a veces no se detiene. ¿Viste? El error de la mente. Con su último aliento, el maestro señaló el pergamino de bambú que Oolong aún llevaba. El abandono perfecto no es morir, Oolong. Es vivir sin miedo. Ve, deténlos. El señor Tanaka cerró los ojos y su respiración se detuvo. Oolong se quedó arrodillado, el rostro frío y duro. La inocencia de su infancia y la creencia de su juventud murieron con el anciano. Se dio cuenta de que el mundo era terrible y que el GR Kung Fu tenía que ser más que neutralización para proteger a los débiles. Se levantó y miró el dojo devastado. No había nadie con vida. Comenzó a examinar los restos de la batalla. Las pisadas eran grandes, el estilo de lucha era desconocido y las marcas de las armas no eran japonesas. Había restos de vestimentas y herramientas de combate que no pertenecían a Nico. Eran diferentes, de otras partes del mundo. El ataque no era una simple rivalidad, era una invasión orquestada por entidades externas del país. Había un propósito oscuro detrás de la destrucción. Los atacantes eran una colección de diferentes luchadores de varias disciplinas que ahora Oolong tendría que enfrentar solo. Oolong guardó el pergamino, cuyo secreto ya no era una meta espiritual, sino la clave para su supervivencia. Su rostro, marcado por la pérdida, se encendió con la solemne promesa: el gran esfuerzo del GR Kung Fu sería ahora el único escudo de la gente de Nico. La destrucción del santuario y el rastro de la venganza. Con el pergamino de bambú guardado y su dolor convertido en una quietud fría, Oolong tomó la primera decisión crucial. Tenía que entender el alcance del enemigo. Decidió ir al lugar que siempre había temido cruzar, el imponente santuario Toshogu, ahora convertido en su única fuente de información. Cuando entró, la escena era un golpe brutal a su ideal de Japón. Aunque el templo no había sido arrasado hasta los cimientos, la destrucción era evidente. Tallas y decoraciones centenarias rotas, marcas de quemaduras en la madera y el silencio sepulcral de los monjes y guardianes muertos o aterrorizados. Se quedó totalmente deshecho al ver que, a pesar de que el santuario irradiaba una fortaleza inquebrantable desde la distancia, la maldad había penetrado hasta su corazón más íntimo. Los guerreros y dignatarios que él había visto antes se habían rendido ante la barbarie. Aterrado por la escala del ataque, pero con el deseo ardiente de detener a los individuos que habían hecho esto, Oolong se dio cuenta de que no encontraría respuestas ahí. El santuario era un cadáver. Volvió a los escombros de su antiguo dojo y los alrededores del pueblo, canalizando la disciplina de 10 años. Empezó a buscar rastros como le había enseñado el señor Tanaka, no viendo, sino sintiendo. Rápidamente, su ojo entrenado identificó las herramientas y los indicios que ya había notado: las pisadas extranjeras, los fragmentos de armas de otros países. Siguiendo un rastro sutil, se dio cuenta de que los atacantes no habían huido lejos. De hecho, el rastro se volvía más fuerte hacia la otra orilla del río. El rastro lo llevó a una zona discreta del otro lado de la ciudad, una parte con alojamientos más antiguos y menos visibles. Al buscar más indicios, Oolong no encontró los atacantes, pero sí encontró algo más. Entre los papeles dispersos de un puesto de vigilancia abandonado, halló notas y registros. Halló la dirección de 2 personas que aún vivían en esa zona. Los nombres no le decían nada, y Oolong no podía asegurar que fueran culpables o meros colaboradores, pero eran su único punto de partida. Ahora Oolong tenía un objetivo y un lugar al que ir, y el GR Kung Fu iba a enfrentar a sus primeros adversarios. Buchu, el sumo volador.
Siguiendo las direcciones encontradas, Ulong abandonó la zona residencial de Nico y siguió un camino sinuoso que lo llevaba fuera de la ciudad. El rastro se hizo más claro a medida que se adentraba en un paisaje más salvaje, rodeado de cerros rocosos. El sendero terminó en un gran terreno abierto bajo el rugido amortiguado de una cascada menor, un lugar perfecto para el entrenamiento o la emboscada. De pronto, Ulong sintió una presencia. Estaba tan absorto en su dolor y su búsqueda que se topó con una realidad inesperada. Frente a él se alzaba un hombre masivo, tan alto y ancho que parecía parte de la topografía. Era Buchu, un hombre que Ulong había escuchado en las leyendas locales, un peleador de sumo legendario, famoso por su fuerza y sus proezas. Ulong se acercó con cautela. «Buchu-san», dijo, manteniendo la calma. «Estoy buscando a los atacantes que destruyeron el santuario y mi dojo. ¿Sabes algo?» Pero el entrenamiento del señor Tanaka le había enseñado a desconfiar. El recuerdo de Tanaka moribundo y la destrucción del santuario hicieron que su pose fuera defensiva. Buchu, sintiendo la acusación implícita de Ulong, reaccionó al instante. «Retírate, forastero», rugió Buchu y se lanzó al ataque. A pesar de su gran peso, Buchu poseía una velocidad increíble. Dejó el suelo con un impulso asombroso, literalmente volando por arriba en un salto masivo. Sus movimientos no eran torpes, eran precisos, calculados para aplastar. Comenzó una intensa lucha cuerpo a cuerpo. Buchu usaba su masa como un arma. Sus palmadas resonaban como truenos. Ulong usó su Ye-Ar Kung Fu, sus brazos, sus pies y su mente. Ulong no atacaba los poderosos músculos de Buchu, neutralizaba su impulso, esquivaba el centro de gravedad, se movía en el cero esfuerzo que había practicado en la montaña. Esperó el momento en que la ignorancia, la ira y la necesidad de atacar superara la precisión de Buchu. Finalmente, en un torbellino de movimiento, Ulong interceptó el centro de masa de Buchu. No lo golpeó, sino que redirigió la inmensa fuerza del sumo contra sí mismo. Un giro rápido, un agarre preciso, en una articulación. Ulong lo neutralizó. El gigante cayó con un boom sordo, inmovilizado y sin aliento, pero sin ninguna herida grave. El Ye-Ar Kung Fu había triunfado. El broche de la mujer terrible. Ulong soltó a Buchu de la llave de neutralización. El gigante, aunque sacudido, se puso de pie, su respiración agitada. Lo primero que hizo fue una reverencia japonesa profunda, doblando su cuerpo macizo con sorprendente agilidad. «Mis disculpas, Ulong-san», dijo Buchu, su voz ahora llena de vergüenza. «He estado muy asustado. He escuchado noticias alrededor de personas que han atacado pueblos y dojos. Cuando te vi extraño pensé que tenía que defender mi tierra. Te pido perdón por la confusión». Buchu juró que, aunque tendría cosas que hacer para su pueblo y no podía acompañarlo, estaría al pendiente de cualquier cosa. «Pero no pierdas tu camino», añadió Buchu, reconociendo el espíritu de Ye-Ar Kung Fu en Ulong. «Sé que tienes un destino que seguir». Ulong asintió. Él no le contó la tragedia completa de la muerte del señor Tanaka, simplemente le hizo entender que él era uno de los afectados por la tragedia en su pueblo y que estaba buscando la verdad. «Buchu-san, ¿conoces esto?», preguntó Ulong, sacando de su túnica el artefacto que había encontrado en el dojo destruido, un pequeño broche de metal con un diseño intrincado. Buchu lo tomó con sus dedos gruesos, estudiando el diseño. «Sí, pertenece a una mujer, una peleadora. Es terrible y es súper rápida. Su agilidad no es humana». Buchu frunció el ceño, devolviendo el broche a Ulong. «Ella vive cerca del área que investigaste, pero no creo que sea culpable del ataque principal. O al menos no la líder. Pero quizás sepa información». El luchador sumo se puso serio y advirtió. «Ten cuidado. Así como están las cosas, no sé si te dejen entrar a su área. Su territorio es como una trampa». Buchu frunció el ceño y de nuevo hizo una reverencia hacia Ulong. «Te deseo suerte, Ulong, y discúlpame la confusión. Si hay algo más en que pueda ayudarte, me avisas, pero por lo pronto enfócate en tu búsqueda». Ulong, con la pista en la mano y la gratitud hacia su nuevo aliado, se despidió.
Ahora sabía a quién buscar, una mujer temible, rápida como el viento, y su siguiente paso era su territorio. La mujer de rosa, una lucha de voluntades. Oolong se encontró de golpe en el claro, esquivando el huracán de estrellas que ya conocía. Frente a él, la mujer vestida de rosa se deslizaba sobre la tierra, con una velocidad antinatural, sus 2 changos vigilándola desde los árboles. Ella no saltaba, su técnica era un movimiento constante y rasante. La velocidad del ataque era tal que Oolong se vio obligado a brincar de un lado a otro, usando el equilibrio de su Jiar Kung Fu para evitar las mortales shuriken que volaban a la altura de su cabeza. Oolong intentó acercarse. En un rápido movimiento, desvió una ráfaga de estrellas con su bo y se lanzó hacia ella. La mujer reaccionó al instante. Después de que Oolong brincó, ella lanzó 2 golpes rápidos y bajos que Oolong logró bloquear con sus antebrazos. Pero estos golpes eran una distracción. Para su sorpresa, la mujer, en el mismo movimiento, usó su pierna libre y lo sorprendió con una patada en la cara. Oolong retrocedió, sintiendo el ardor del golpe. Recuperándose, Oolong intentó romper su ritmo. Tiró otro golpe y una patada de Jiar Kung Fu, movimientos pensados para desequilibrar, no para lastimar. Pero la rapidez de la mujer era demasiada. Fueron infructíferas y no la alcanzaron. Oolong sabía que la mujer no podía mantener esa velocidad para siempre. Buscando la ignorancia en el cansancio, Oolong encontró una pequeña apertura después de que ella lanzara otra ráfaga de estrellas. Logró meter una patada con toda la fuerza de su cuerpo templado y le pegó a la muchacha en la cara. Pero el resultado fue asombroso. La mujer era muy resistente. Apenas se movió, no le hizo ni cosquillas y ella siguió atacando, sin siquiera parpadear, como una máquina. La lucha se hizo muy reñida. Oolong esquivaba y brincaba por otro lado para evitar sus ataques rasantes y las cuchillas voladoras, mientras ella le pegaba con patadas y puñetazos de alta velocidad. Oolong, forzado a estar a la defensiva, utilizó la filosofía de desvío de su maestro. Se movieron en un círculo vicioso. Oolong estaba agotado, pero la mujer estaba siendo forzada a sostener una velocidad máxima, lo que era insostenible. En un giro final, donde Oolong usó su bastón para crear una barrera y desviar el impacto, por fin la vence. El movimiento rompió su cadencia, forzándola a un error de equilibrio. Oolong se abalanzó y en un instante la neutralizó. Cayó al suelo, rendida e inmovilizada, pero viva. Sus 2 changos se retiraron asustados a la espesura. Oolong estaba jadeando, pero su victoria era clara. Estrella, la aliada y la revelación de la perversión. Oolong mantuvo la llave de neutralización, su bastón inmovilizando a la mujer. Su respiración se normalizó mientras esperaba que ella cediera. «Solo quiero saber quién te envió y por qué atacaron mi pueblo», dijo Oolong con voz tranquila, pero firme. La mujer, forzada a la quietud, dejó de luchar. «Me llamo Estrella», dijo, con un susurro áspero. «Por eso aprendí estas artes. Las estrellas son silenciosas y rápidas». Sus ojos, que habían sido fríos como el acero, ahora mostraban un atisbo de miedo y frustración. Yo también quería ir al dojo enemigo. Sabía que eran fuertes, pero al ver que llegaron maestros de otras partes y que hacían cosas que a mí no me parecían, que se burlaban de la gente y eran muy perversos con las personas, iban a los mercados y maltrataban a todas las personas con su poder. Yo no lo soporté y tuve que apartarme. Estrella confesó que sabía muy poco de los que estaban ahora en ese dojo. «Te ataqué por error», admitió, con una mirada de disculpa. «Pensé que era uno de ellos que venía por mí, porque me habían amenazado con venir. Había pasado tiempo y no había ocurrido nada. Pero ahora, esos que están atacando los dojos y el santuario, han de ser ellos, ya en un estado ya muy loco de su ser. Se han perdido». La mujer se detuvo y miró a Oolong. «¿Y tú, cómo te llamas?» «Soy Oolong». Oolong, sintiendo que pude confiar en su sinceridad y en su indignación, relajó un poco la llave. «Esas personas atacaron y destruyeron el lugar de donde yo vivo. Atacaron y mataron a mis seres queridos. Mataron a mi maestro. Atacaron el palacio y ahora estoy buscando porque necesito que paguen con justicia». La confesión de Oolong tocó la fibra moral de Estrella. «Pues si es así, yo también quisiera que los detuvieran. Su maldad siempre fue perversa. Si pudiera apoyarte y acompañarte, si tú quieres, voy contigo». Oolong consideró la oferta. La habilidad de Estrella era formidable, pero su velocidad la hacía impredecible. «Sí», dijo Oolong, «acepto tu ayuda, pero yo tengo una condición. Yo seré el director de la Odisea. Harás lo que yo diga». Estrella frunció el ceño, pero la urgencia de la misión era mayor que su orgullo.
Está bien. No quiero tener que preocuparme por ti. Yo solo estoy bien para luchar, pero si voy con alguien me va a preocupar, y no quiero. Veo que eres ágil, eres buena, pero sí me preocupa que te llegue a pasar algo. Si me obedeces, salvaremos a la gente. Estrella asintió, aceptando el liderazgo de Oolong y sellando la primera alianza del Year Kung Fu contra la maldad del mundo. El mapa de la traición y el gran esfuerzo dividido. Oolong soltó por completo a Estrella, y ella se levantó, su postura ahora marcada por el respeto mutuo. Sí, Oolong, dijo Estrella, con seriedad. Fui a ese dojo por un tiempo buscando técnicas nuevas. Quería aprender más de pelea, pero cuando vi su corrupción tuve que salir. Mi miedo a ellos es real. Ella se tocó la sien, concentrándose. Tengo algo que te servirá. Aunque el tiempo ha pasado, mis recuerdos son nítidos. Tengo las fotografías en mi mente de los integrantes clave que estaban a cargo de ese lugar. Ella le describió a Oolong la apariencia, las posturas y los posibles estilos de lucha de los maestros foráneos. Cuando yo salí, eran como alrededor de unas 9 o 10 personas. No recuerdo exactamente, pero sí son poderosos. Luego Estrella se acercó y bajó la voz para revelar la amenaza más extraña. Inclusive hay uno que tiene un poder muy inusual. Se divide en varias personas. Oolong sintió una punzada de alarma, pero Estrella continuó, revelando la debilidad con la calma de un estratega. Lo bueno es que cuando se divide y usa ese poder se debilita, su fuerza real se fragmenta y cada uno se divide su poder. Así que nada más lo hace para persuadir y escapar o hacer cosas así. Hay que tener mucho cuidado, pero no es invencible. Estrella, con un brillo táctico en los ojos, presentó su plan de acción. Yo tengo la información. Yo me pondré a analizar todo, como fui a sus lugares y me familiaricé con sus métodos. Conozco todas las estrategias y todo lo que usan, los caminos y sus debilidades en el terreno. Yo te puedo indicar dónde puedes enfrentarlos. Tú te pones enfrente a los poderosos, a los que te digo. Yo me mantengo en la retaguardia, tratando de ayudarte con los que puedan acercarse, los que usan el truco de la división o los que traten de atacarte por la espalda. No permito que te toquen. Oolong se quedó en silencio. A pesar de su entrenamiento de 10 años con el señor Tanaka, el mundo exterior era desconocido. Nico era todo lo que había visto. La experiencia y el conocimiento de Estrella eran un recurso invaluable. Bueno, aceptó Oolong asintiendo con la cabeza, el líder que confía en su segundo al mando. Si tú sabes todo eso, me vas a ayudar mucho porque yo, la verdad, nunca he salido de mi pueblo. Entonces continuemos en camino. Oolong le ofreció una sonrisa austera, la primera que mostraba desde la muerte de su abuelo. Muchas gracias, Estrella. Estrella respondió, haciendo una reverencia japonesa muy educada, reconociendo tanto el liderazgo de Oolong como la gravedad de su misión conjunta. Gracias a ti por ayudarme con este problema. Juntos, Oolong, el maestro del Year Kung Fu y la fuerza de la templanza, y Estrella, la maestra de la velocidad y la inteligencia táctica, se dirigieron hacia el escondite del dojo del dragón externo, listos para vengar a Nico. La calidez de las manos y el inicio del amor. Justo cuando Oolong y Estrella se preparaban para dejar el claro, Estrella se detuvo. Sus ojos rápidos notaron algo que él había ignorado en la adrenalina del combate. Una mancha oscura que crecía lentamente en la tela de su túnica. «Espera, Oolong, estás herido», dijo, con un tono de voz lleno de alarma y pena. Había un pequeño corte en el abdomen, probablemente de una de las shuriken que él había esquivado a duras penas. La mujer, ahora relajada de la lucha, sacó una pequeña bolsa de cuero. Sacó un ungüento de hierbas que ella misma preparaba. Se puso muy nerviosa al ver la herida. El rubor subió a sus mejillas y el rostro se le enrojeció por la pena de haber lastimado a su nuevo aliado. «Discúlpame, Oolong, esto fue mi culpa». Ella aplicó el ungüento con una ternura inesperada. Oolong, intentando ser el guerrero valiente que su maestro había moldeado, puso una expresión seria. «No te preocupes, Estrella, esto no duele», mintió. Cuando el ungüento tocó la piel abierta, el ardor lo recorrió. Sí le dolía, y Oolong apretó la mandíbula para contener un gesto. Pero al mismo tiempo sintió algo nuevo. La calidez del ungüento herbal penetraba la herida y la suavidad y el calor de las manos calientitas de Estrella sobre su piel lo envolvieron en una sensación de paz que nunca había conocido. Oolong, que solo había conocido el frío de la disciplina, el dolor de la pérdida y la furia de la venganza, se sintió desarmado. Era una experiencia que jamás había sentido. Empezó a sentir algo más allá del alivio, algo que no podía nombrar, una conexión profunda, una necesidad de proteger esa calidez, una atracción que era más fuerte que la gravedad. Era un amor profundo que nacía en él.
Se estaba empezando a enamorar de ella y la sensación era tan nueva y poderosa que él aún no sabía lo que significaba. Estrella, al terminar de vendarle la herida, levantó la vista. Notó la expresión de Oolong, su seriedad extrema, su mirada fija y ese deseo de querer que ahora luchaba por salir. Ella sonrió, una sonrisa suave y genuina, feliz de haber encontrado una conexión en medio del caos. Estrellas, promesas y la danza del Jie Art Kung Fu. Mientras Estrella vendaba la herida de Oolong, la cercanía y la calidez desataron una confianza profunda. Estrella rompió el silencio con una confesión personal. Hay otra razón por la que huí. Me habían comprometido con un hombre poderoso, un matrimonio arreglado, y ni siquiera lo conozco. Esas tradiciones deben acabarse, dijo Estrella con firmeza. Estoy huyendo porque no quiero que mi familia me entregue a cualquiera. Quiero enamorarme de la persona indicada. Cuando ella dijo eso, Oolong se quedó callado y sonrojado. Su corazón, que antes solo conocía la disciplina marcial, latía con un ritmo descontrolado. Las palabras que salieron de él no fueron de un guerrero, sino de un poeta que había estado reprimiendo una década de sentimientos. Si las estrellas bajaran a mí, yo sería el indicado. Ojalá pudiera arrancarle el cielo de estrellas para poder dártelas, porque tú necesitas esas estrellas. El cumplido tan puro y sincero hizo que ella se sonrojara inmediatamente. Ella sonrió con aceptación, entendiendo que Oolong le había devuelto el piropo con la promesa de una entrega imposible. Se dio cuenta inmediatamente que a él le gustaba, pero sabía que Oolong, tan acostumbrado a la contención, aún no podía decírselo abiertamente, solamente quedaba esperar. Así, con la herida vendada y el corazón latiendo al unísono, se fueron de ahí. La misión, sin embargo, era lo primero. Dejaron atrás la intimidad forzada del claro y se dirigieron a un lugar menos visible para entrenar. El objetivo era simple: practicar en equipo para lograr una perfecta coordinación y, de parte de Oolong, aprender a protegerla sin que ella lo supiera del todo. Oolong, el maestro de la neutralización, empezó a enseñarle a Estrella algunas técnicas del Jie A Kung Fu para complementar su velocidad. Tu rapidez es tu arma, Estrella, pero si te atacan a corta distancia, debes ceder, no forzar. Él le enseñó unas técnicas de desvío de energía y cómo usar el movimiento circular para absorber la fuerza de un golpe, un arte que ella no conocía, pues su estilo era lineal y directo. Ella, a cambio, le mostró cómo aprovechar su velocidad en el terreno, marcando rutas de escape y puntos blancos. La práctica fue una danza de dar y recibir, de Oolong protegiendo a Estrella de sus propios errores en la técnica y de Estrella abriendo los ojos de Oolong al mundo del combate. El kimono amarillo y el desafío del nunchaku. Mientras se dirigían a su objetivo, Estrella sacó una cajita de recuerdos donde guardaba las pocas pertenencias y bocetos de su pasado. Ella buscó entre ellos hasta que sus dedos se detuvieron en una fotografía o un dibujo muy vívido de un hombre. Este es nuestro primer objetivo, dijo Estrella, señalando a un hombre vestido con un llamativo kimono amarillo. Esa persona nunca me cayó bien. Él maneja perfectamente los nunchakus. Él es muy peligroso, pues convierte el nunchaku en látigos y escudos. ¿Y dónde está?, preguntó Oolong. Yo sé dónde está. Vamos en camino. Es el principal guardaespaldas de la base exterior. La pareja se movió con velocidad y coordinación, guiados por Estrella a través de senderos ocultos. El lugar era una fortaleza improvisada en una zona industrial abandonada fuera de Nico. Cuando entraron, el ataque de Oolong y Estrella fue devastador. La coordinación que habían practicado funcionó a la perfección. Oolong usaba su Jie A Kung Fu para entrar en el ataque principal, usando su bo para desviar y neutralizar. Estrella usaba su velocidad para cubrir la espalda de Oolong, dejando a los guerreros de la entrada derrotados y neutralizados fácilmente, incapaces de seguir la mezcla de fuerza contenida y velocidad extrema. En medio del caos controlado, el equipo se separó estratégicamente. Estrella estaba combatiendo con otras entidades que venían de los flancos. Oolong, siguiendo las indicaciones de Estrella, se dirigió al centro del complejo. Ahí lo encontró. El hombre del kimono amarillo estaba esperando, sus nunchakos girando en un remolino de madera y cadena que producía un zumbido amenazante. «Estás buscando», dijo el hombre con una sonrisa cruel, sus ojos fijos en Oolong. «Sí», respondió Oolong, la templanza de 10 años manteniendo su voz nivelada. «No pierdas el tiempo.
No te voy a decir nada. El hombre se negó a hablar más. Su rostro se ensombreció. Ulong sabía que la única forma de conseguir la información era a través de la neutralización. Tu corrupción y la maldad de tus maestros han terminado con vidas inocentes. La justicia vendrá por ti, declaró Ulong levantando su bastón. El hombre del kimono amarillo soltó un grito de guerra y el clac 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 de sus nunchakus anunció el inicio de la lucha. Nunchakus contra patadas bajas. El aire se llenó del sonido frenético de la madera y las cadenas del nunchaku. Ulong sabía que la defensa pura de su bo no sería suficiente contra un arma tan rápida y flexible. El hombre del kimono amarillo atacó con una ráfaga de giros, creando un escudo mortal de madera y de cadena. Ulong, utilizando su conocimiento de Jia Kung Fu, analizó las técnicas de su oponente. El hombre confiaba en la fuerza superior y la rotación del arma, dirigiendo la mayoría de sus golpes por arriba y al torso. Ulong aprovechó que oponente estaba descalzo. Se lanzó al suelo y le propinó una patada baja en los pies, un golpe limpio a la base que desestabilizó momentáneamente al hombre. El hombre, aunque sorprendido, recuperó rápidamente el control volviendo a la ofensiva. La velocidad del nunchaku era demasiado rápida. Ulong tenía problemas para seguir el ritmo. Se movía con reflejos entrenados, brincando de lado a lado para evadir los barridos y los giros. Ulong intentó usar un golpe karateka, un golpe rápido y preciso, saltando por encima de los nunchakus giratorios para golpear la cabeza. Logró pasar la cadena, pero el hombre fue más rápido. Ulong casi lo deja fuera de combate, pero el guerrero amarillo reaccionó y la respuesta fue brutal. El nunchaku se estrelló contra Ulong. Le pegó 2 o 3 golpes contundentes que rompieron su defensa y le causaron heridas graves y fuertes que lo hicieron retroceder. Ulong sintió un dolor agudo, pero la promesa a Tanaka y la justicia por su pueblo lo hicieron seguir luchando. Con cada golpe del nunchaku, Ulong seguía luchando y pegándole, usando el bo y sus propias manos para presionar. Recordando el éxito del primer movimiento, ignoró el ataque superior y se enfocó en el terreno. Se agachó, evadiendo una ráfaga de cadena y metió otra patada de abajo a abajo. La patada fue devastadora y tiró al hombre. Ulong había descubierto que las patadas por abajo eran su debilidad. El hombre del kimono amarillo, experto en el manejo de armas aéreas, había descuidado su base. Sin darle tiempo a recuperarse, Ulong se abalanzó y lo neutralizó con una técnica de inmovilización. Así lo derrotó, dejando al hombre sin aliento e incapaz de usar sus nunchakus. La confesión y la amenaza terrible. El hombre del kimono amarillo yacía en el suelo, inmovilizado por Ulong. La derrota había destruido su arrogancia. «Yo no soy el jefe», confesó con voz rota. «Aún hay muchos más arriba, muchos más poderosos». Ulong asintió, su rostro severo. «Lo sé, pero tus acciones han causado la destrucción de mi pueblo. Necesito información y luego recibirás tu castigo». Estrella, con su rollo de cuerda, amarró al prisionero con una eficiencia aterradora. Ulong se inclinó sobre el hombre inmovilizado. «Dime quién sigue». El prisionero intentó resistirse, cerrando la boca. Estrella se acercó. Su velocidad se había transformado en una presencia opresiva. Se inclinó muy cerca del hombre y susurró una amenaza que le heló la sangre. «¿Sabes qué? Yo soy experta en retirarle los testículos a los puercos recién nacidos», dijo Estrella con una frialdad absoluta. «Así que dime dónde está, si no quieres que recuerde la técnica». El prisionero se quedó lívido. El terror en sus ojos era absoluto. La amenaza, brutal y específica, rompió su voluntad. «Es un señor. Le dicen el Pole». «¿Qué usa?» «Maneja kendo. Vive aquí detrás de la colina, pero está fortificado». Ulong miró a Estrella con una mezcla de shock y aprecio por su eficacia. Luego, alertaron a las autoridades para que recogieran el prisionero y partieron de inmediato. Ulong y Estrella se dirigieron hacia la fortificación del maestro de kendo, el Pole, con la promesa de justicia más urgente que nunca. El equilibrio mortal y el kendo volador. Ulong y Estrella llegaron a la fortificación del Pol, un recinto que se alzaba detrás de la colina. Tal como el prisionero había advertido, el lugar estaba estratégicamente defendido, pero no con paredes altas,
sino con trampas. El único punto de acceso visible era a través de un estrecho cerco de bambú que corría a lo largo de un foso. A los lados, el suelo estaba plagado de mecanismos de disparo que, si se activaban, detonarían trampas con picos afilados. Estrella estudió el camino. No se sentía muy segura. Su velocidad se basaba en el movimiento, no en la quietud controlada que requería ese paso. «¿Sabes qué? Tú ve solo», le dijo a Oolong, su rostro reflejando preocupación. «Yo me quedo aquí. Si hay una emergencia o te atacan a distancia, voy a tirar estrellas para poderte apoyar». Oolong, recordando la fragilidad de su vida y la calidez de sus manos, no la quiso arriesgar en un camino tan peligroso. Asintió, pero le dijo con los ojos que confiaba en ella. Concentrando todo el equilibrio y la templanza del Ye Ar Kung Fu que había aprendido sobre la cuerda de cáñamo, él empezó a caminar solo por la delgada línea del cerco de bambú. Cada paso era una meditación. El menor bamboleo activaría el mecanismo de los pinchos, pero Oolong se movía con una destreza impecable. Su cuerpo era un péndulo perfectamente calibrado. Cruzó el camino mortal sin un solo error. Llegó al patio central del recinto. Ahí estaba su objetivo. «Te estaba buscando», dijo Oolong, su voz resonando en el patio vacío. El hombre, el Pol, era alto y fuerte. No parecía sorprendido. «¿Quién eres?», preguntó. «Soy la justicia». Inmediatamente, sin esperar más palabras, el Pol tomó su espada de kendo, Shinai, y empezó a agitarla, dándole vueltas con una destreza asombrosa. La hoja de bambú giraba tan rápido que el aire alrededor vibraba. El sonido era un rugido constante. Parecía casi volar como un helicóptero. El Shinai era un torbellino de movimiento. Oolong se enfrentaba ahora no solo a una habilidad superior, sino a un arma cuyo manejo desafiaba la lógica. La tormenta del kendo y la danza de la división. La lucha contra el Pol comenzó con una explosión de movimiento. El maestro de kendo no era solo veloz, sino metódico. Oolong se enfrentó al torbellino del Shinai, que el Pol agitaba y le daba vueltas rápidamente, creando un muro de bambú. El Pol se acercó con una agresividad inesperada. Combinó el ataque giratorio de su kendo con artes marciales. Tiró patada por arriba y por abajo en una secuencia constante que buscaba abrumar a Oolong. El kendo del Pol era demasiado rápido. Oolong, aunque esquivaba lo esencial, no pudo evitar ser tocado varias veces. El Shinai golpeó su cuerpo 3 veces seguidas y cada impacto le restaba aliento y causaba un dolor punzante. Oolong retrocedió, su concentración al máximo. Recordando la fluidez de su Ye Ar Kung Fu y su gran fortaleza corporal, decidió invertir el impulso. Agarrando el último golpe, el aire, y aprovechando el momento de respiro, Oolong se convirtió en una ráfaga. Dejó de lado la defensa pasiva y empezó a tirar patadas con una concentración tremenda. Sus patadas, forjados en 10 años de entrenamiento, eran precisas y veloces, apuntando los puntos clave que la esgrima de El Pol no podía proteger. Oolong asestó una serie de golpes que rompieron la postura del maestro de kendo, desestabilizándolo por completo. Lo derrotó, dejando al Pol inmovilizado y sin conocimiento. La derrota de la ilusión. Justo en el momento en que Oolong se enderezaba, recuperando el aliento, se dio cuenta de que no estaba solo. El guerrero que se dividía había llegado. Al ver la velocidad y la ferocidad con la que Oolong había vencido al maestro de kendo, el hombre de la división se asustó. Intentando distraerlo para ganar tiempo, se dividió inmediatamente. Sin embargo, su división fue inútil. Tal como Estrella había advertido, al dividirse, el poder de sus réplicas también se fragmentó, haciéndolas muy débiles. Oolong había esperado un desafío, pero solo encontró ilusiones frágiles. Con una velocidad implacable, Oolong enfrentó a las réplicas uno por uno, derrotándolas rápidamente. Un toque,
Una patada suave de GR Kung Fu era suficiente para desvanecer cada copia. En cuestión de segundos, la amenaza del luchador dividido fue eliminada, demostrando que su técnica solo servía para persuadir o escapar, no para el combate real contra un guerrero de la talla de Ulung. El canto de El Polé, el miedo y la revelación de Blues. El Polé, el maestro de Kendo, comenzó a recuperar la conciencia. Ulung, utilizando su conocimiento de neutralización del GR Kung Fu, se aseguró de que el hombre estuviera bien amarrado e inmovilizado. El miedo de morir era palpable en sus ojos. Estrella, al ver la derrota del luchador dividido, supo que el camino era seguro. Había usado su velocidad para abrir la puerta de la fortificación desde el lado seguro. Entró en el patio justo cuando Ulung terminaba de asegurar a El Polé. «Sí, este es este hombre», confirmó Estrella, acercándose. Al verlos juntos y conscientes de su derrota, El Polé empezó a cantarle información, traicionando a sus jefes por puro terror a la muerte. «¿Saben qué? Hay una persona muy poderosa al mando de todo esto», confesó temblando. «Se llama Blues. Él tiene 5 hombres poderosos que lo sirven. No sé más, pero él los va a derrotar. Ustedes simplemente no van a poder hacer nada». «Ya veremos», dijo Ulung, impasible. Estrella entonces desmayó al Polé con un toque rápido en un punto de presión, dejándolo amarrado y con la indicación para las autoridades. «Tenemos a otro», dijo Estrella mientras limpiaba sus manos. «Pero la cosa se pone peor». Ulung asintió, listo para la siguiente pista. «¿Sabes quién es ese hombre?», preguntó Ulung. Estrella se quedó pensativa, su rostro ensombrecido por una nueva preocupación. «No estoy muy segura, pero creo que ese hombre que menciona es el hombre con el que mi familia me quiere casar. Es un hombre muy poderoso al que le dicen Blues. Es la razón por la que huí». La revelación fue un golpe directo. La misión de justicia de Ulung acababa de chocar con la huida personal de Estrella. «Tenemos que hacer algo», declaró Estrella con una nueva determinación. El miedo seguía ahí, pero su compromiso era más fuerte. «Es muy poderoso, yo por eso huí, pero ahora que sé que es la fuente de esta maldad, voy a enfrentarlo, voy a entregarme a la batalla». Ulung, con la mirada desomada en él, se sintió doblemente motivado. Su gran esfuerzo ahora no solo era por la justicia, sino por la libertad de Estrella. El camino hacia Blues se había vuelto personal. El desafío de la cadena invisible, la marca de la familia. A la mañana siguiente, Ulung y Estrella se dirigieron hacia el palacio de Blues. La emboscada se produjo en el camino abierto donde 5 hombres poderosos se materializaron para detenerlos. El primero en atacar se adelantó. Era un hombre con un pantalón azul y una figura poderosa que recordaba a un luchador de sumo. En sus manos giraba una cadena. Estrella se acercó para analizarlo. Ella ya había reconocido el rostro, pero buscó la prueba final. Rápidamente vio la marca roja en el brazo del luchador, un tatuaje idéntico al que Bucho llevaba en el cráneo. «Ulung, detente», susurró Estrella, con la voz llena de horror. «Es Chain. Él es el hermano gemelo de Bucho. Esa marca roja es el símbolo de su familia muy poderosa, pero está siendo controlado. Está bajo la influencia de drogas, utilizado por Blues». Ulung sintió el peso de la tragedia. Su misión ahora era liberar al hermano gemelo de su aliado de la esclavitud química. «Yo me encargo de los otros», dijo Estrella. Chain atacó con su cadena, manejada con una perfección y rapidez tan extremas que Ulung no podía ni siquiera ver los cadenazos. Solo oía el aire cortándose. Ulung canalizó toda su concentración en el GR Kung Fu para encontrar la debilidad de la droga en ese torrente de movimiento. Mientras Ulung se preparaba para enfrentar el ataque invisible, su mirada se encontró con la de Estrella, que lo observaba con preocupación. «Coqueto, ¿nunca te han dicho que eras un tazo dorado?», murmuró Ulung, y se quedó callado, enfocando su mirada en la cadena que silbaba a centímetros de él. La neutralización del dolor. Ulong se lanzó a la lucha, ignorando la voz coqueta en su cabeza y concentrándose únicamente en el sonido del látigo. La cadena invisible de Chain era un arma temible, y a pesar de la destreza de Ulong, el arma logró pasar su defensa en varias ocasiones. Un tremendo dolor recorrió el cuerpo de Ulong con cada impacto, pero él se obligó a seguir moviéndose. La clave no era bloquear, sino anular el alcance. Ulong usó toda su velocidad y el conocimiento de los movimientos de Estrella. Se impulsó hacia adelante, penetrando el rango mortal de la cadena,
forzando a Chain a usar la cadena a una distancia ineficaz o a enfrentarlo cuerpo a cuerpo. En ese momento de proximidad, Oolong notó que Chain, bajo la influencia de la droga, era increíblemente rápido, pero su centro de masa era errático y su reacción al ataque cercano era lenta. Aprovechando la fuerza con la que Chain se movía, el peso de su cuerpo, Oolong se impulsó con un giro repentino. Con una patada final y precisa, Oolong golpeó directamente el vientre de Chain, el punto vulnerable donde la droga no podía anular el impacto biológico. El golpe rompió la concentración de Chain y cortó su respiración. La cadena cayó inerte al suelo. El gemelo de Bucho fue neutralizado, su cuerpo inerte, pero vivo, libre por fin de la influencia química que lo había convertido en un arma. La batalla contra el mercenario del escudo. Después de neutralizar a Chain, Estrella se apresuró a atenderlo. Oolong se tomó un tiempo breve pero vital para recuperar el aliento y permitir que Estrella tratara el tremendo dolor que Chain le había infligido. La alianza funcionaba. Estrella se encargó de asegurar a Chain y someter a los otros 4 guerreros, que huyeron o fueron rápidamente neutralizados por su velocidad. Unas 3 horas más tarde, la pareja se dirigió más profundamente en el palacio. El tiempo era escaso. Blues no tardaría en darse cuenta de la gravedad de la situación. No tuvieron que buscar mucho. El siguiente adversario, un imponente mercenario barbudo de apariencia oriental, salió a su encuentro. Era un guerrero viajado, procedente de un país lejano, y portaba un equipo formidable, un gran escudo y una peligrosa maza con picos que blandía con facilidad. La técnica del mercenario era poderosa y peligrosa. Su defensa era casi impenetrable. Usaba el escudo con una facilidad y destreza excepcionales, convirtiéndolo tanto en una muralla como en un arma contundente. La lucha fue brutal y extenuante. Oolong usó su bo para lanzar bastazos, golpes de bastón, buscando el cuerpo, pero el mercenario detuvo los golpes una y otra vez con el escudo. La defensa era tan buena que Oolong tuvo que esforzarse para no caer en el contraataque de la masa de ticos, que a menudo lo obligaba a retroceder. Varias veces el escudo impactó a Oolong, y los pocos golpes que lograba asestar con la masa eran devastadores. Oolong se sintió agotado. La fuerza de voluntad era lo único que mantenía su GR Kung Fu activo. Pero la destreza de Oolong no era solo fuerza, sino adaptabilidad. Estudiando el patrón del mercenario, Oolong encontró el micromomento en que el hombre cambiaba el peso de su cuerpo entre la defensa del escudo y el ataque de la masa. Con un esfuerzo supremo, Oolong rompió la guardia con una finta rápida, y antes de que el mercenario pudiera reaccionar, lo inmovilizó. Al fin, el mercenario fue derrotado. Oolong estaba gravemente herido y totalmente exhausto, sabiendo que aún quedaban 3 guerreros poderosos, y Blues. El abanico de la venganza y la caída de Estrella. Oolong, extenuado, aseguró al mercenario. Dijo: «Hay que entregarlo a las autoridades. Es extraño que esté aquí. Supuestamente se iba a ir del país, pero qué bueno que lo agarramos». Estrella vio el acautamiento de Oolong y le dio un respiro. «Anda, dete un respiro, Oolong. Yo aquí voy a transar la entrada. Estaré al pendiente de los otros». Oolong confió en ella y se retiró por unos segundos para concentrarse y meditar. En ese momento, sin que Oolong o Estrella pudieran percibirla, la mujer del abanico se lanzó al ataque. Era una mujer bella, pero su velocidad y su furia la convertían en un predador. Ella atacó a Estrella con una ráfaga devastadora y la neutralizó en un instante. La mujer era mucho más rápida que Estrella, casi a la altura de Blues. Su rabia era el motor de su habilidad. «Él me amaba a mí», sisió la mujer, su voz llena de dolor y odio, «pero te prefirió a ti». Ella estaba enamorada de Blues, pero él la había rechazado, prefiriendo la idea de casarse con Estrella. Este doble coraje la impulsó a atacarle en solitario, asegurando la derrota de su rival. Oolong regresó al escuchar un ruido tordo. Vio a Estrella en el suelo y a la mujer del abanico sobre ella. La fatiga de la pelea anterior se disipó ante la furia protectora. Oolong se lanzó a la batalla. La mujer se giró, lista para luchar. Sus abanicazos no eran simples golpes, sino movimientos perfectos y ondulantes. El metal del abanico ondulaba en el aire con una perfección inimaginable,
creando un látigo cortante que tenía que evadir a toda costa. La mujer usaba patadas rápidas y bajas. Oolong, desorientado por la velocidad y la novedad del arma, no sabía qué hacer. Se limitó a la evasión pura. Brincaba muy alto y de lado a lado del terreno para esquivar. La mujer, al igual que Estrella, nunca brincaba, manteniéndose firme y danzando en el suelo, mostrando que había aprendido una técnica similar a la de Estrella en algún momento. Oolong, aunque recibía el impacto de alguna patada, seguía usando su habilidad para mantenerse fuera de su alcance. Tenía que neutralizarla y socorrer a Estrella. La verdad revelada y la retirada del abanico. Oolong no podía mantener la evasión por siempre. En el punto culminante de la danza mortal de la mujer, concentró toda su mente en el movimiento escondido. No buscaba un ataque, sino una interrupción perfecta. Al igual que Estrella, la dama del abanico tenía una cadencia, una pausa infinitesimal entre el barrido del abanico y la patada. Oolong esperó. Cuando la mujer se preparó para lanzar un golpe de abanico, Oolong se lanzó bajo el movimiento del arma, rompiendo el centro de su danza. Utilizó un rápido sweep con su pierna para desequilibrarla y, antes de que cayera, la neutralizó con una llave de Yi Ar Kung Fu en la muñeca. La mujer cayó. El abanico metálico se deslizó por el suelo. La dama del abanico, ahora inmovilizada, no reaccionó con ira, sino con dolor abrumador. Ella lloraba con demencia. «¡Yo lo quiero a él!», gritaba, golpeando el suelo con una mano. «¡Lo quiero a él!». Oolong, con la justicia en su voz, se inclinó para hablarle. «Escúchame, Estrella no tiene la culpa. Ella no lo quiere, de hecho. Por eso vino, para detener esta boda. Ese hombre, Blues, no la quiere a ella, solo la quiere para su poder». Oolong continuó, con la intención de liberar a su rival del control de Blues. Él te tenía aquí con la esperanza de que si ella se negaba, tú seguirías luchando por él. Blues te daba a entender que Estrella lo quería mucho, pero no era cierto. Ahora lo sabes, tienes el camino libre. La dama del abanico se quedó en silencio, absorbiendo la verdad. El dolor de la derrota se transformó en la rabia por la manipulación. Fan, el nombre que Oolong le dio mentalmente, cambió de idea y por fin pudo reconocer que Estrella no era culpable, sino que Blues era totalmente perverso con ella y la había usado a ella por su talento. Se levantó, su llanto cesó y su rostro se hizo pétreo. «No voy a luchar más por él», declaró. «No vale la pena». Ella se retiró. Había visto que no valía la pena luchar por nadie más que por sí misma. Se prometió que, si el tiempo cambiaba, tal vez lo perdonaría, pero por ahora tenía que ver por ella misma y no meterse en problemas por nadie. Oolong lo dijo huir. No era una villana, sino una víctima. Un breve respiro. Oolong se apresuró a atender a Estrella, que yacía inmovilizada por el rápido asalto. Al soltarla, Estrella se recuperó de inmediato, pero su preocupación era por él. «Oolong, tienes muchas heridas. Ya solo quedan 2 o 1 y luego Blues». «Lo sé», dijo Oolong, su corazón fortalecido al saber que había liberado a 2 almas del control de Blues. «Pero no podemos detenernos». Ahora la cuenta era: Oolong había derrotado a Chain, el gemelo, al mercenario, y la dama del abanico se había retirado. Quedaban 2 guerreros de los 5 y el poderoso Blues. Espadas Word, el distribuidor de la destrucción. Las derrotas de Chain, el mercenario, y la deserción de la dama del abanico no pasaron desapercibidas. En el palacio, Blues se dio cuenta de que la amenaza se acercaba rápidamente, liderada por un solo hombre y la mujer que quería. Presionado por la inminente destrucción, Blues rompió las filas y envió a su penúltimo guerrero. Salió de las sombras un hombre cuyo nombre resonaría con el dolor de Chain y los demás. Espadas Word. Era un individuo de aspecto salvaje y barbudo, con ropas vestidas de azul, que evocaban un origen del Medio Oriente, Irán, Irak, Pakistán o de por ahí. Su maldad era palpable. «Soy yo quien debe detenerte», dijo blandiendo un gran machete o espada tipo pirata. Estrella identificó al guerrero con un calofrío. «Oolong, ten cuidado, este es un hombre muy malo».
Él era quien proporcionaba las drogas a los demás. Su técnica es tan sucia como su negocio. La espada de espadas Ward no era elegante como el kendo, sino brutal y pesada. El guerrero era implacable, atacando con barridos amplios y poderosos con su machete. El combate que se desató era contra el mismo corazón de la corrupción de Blues, y Oolong, a pesar de sus heridas previas, lo enfrentó con furia renovada. Oolong sabía que este combate no era solo físico, era la oportunidad de cortar la fuente de la maldad que había esclavizado al hermano de Luchu. El corazón roto y la técnica escondida. Oolong usó la estrategia de desvío y agotamiento. El peso del machete, tan formidable al principio, se convirtió en una carga insostenible para el salvaje guerrero. Oolong se movió con agilidad, forzando a Espadas Ward a levantar el arma una y otra vez hasta que sus músculos cedieron. Oolong usó la última abertura para neutralizarlo con un golpe de bo a la temporal. El traficante de drogas cayó, derrotado. Tun Fan emergió con sus 2 bastones, lanzándose con la furia de un traidor descubierto. ¡Tú tienes la culpa, maldito!, gritó Tun Fan. ¡Por tu culpa no se va a casar con mi amigo Blues! La lucha contra el primo de Estrella fue muy mortífera. Tun Fan, impulsado por una rabia ciega, era increíblemente hábil con sus 2 armas. El combate se convirtió en un intercambio de golpes brutal. Era 1 y 1. Cada bastonazo de Tun Fan era respondido con una patada de Oolong y viceversa. La competencia era muy pareja. Oolong, ya agotado por las peleas anteriores, sentía que su cuerpo llegaba al límite. La habilidad de Tun Fan era formidable y el dolor que sentía Oolong era tan agudo que sentía que moría en esa pelea. El final se acercaba y Oolong estaba a punto de ceder, temiendo que su búsqueda de justicia terminara allí. Solo su voluntad inquebrantable y la imagen de Estrella lo mantuvieron en pie. En un momento de desesperación y fe ciega, Oolong vio una apertura, aunque él mismo creyó que solo por suerte podría aprovecharla. Concentró toda su energía en la técnica escondida. Se lanzó hacia adelante, abriendo las piernas en una postura baja y con la energía de su último esfuerzo, golpeó con ambas manos en el puro medio, en el vientre de Tun Fan. La serie de golpes profundos y la precisión milimétrica de la técnica rompieron la defensa de Tun Fan. Oolong milagrosamente lo derrotó y lo neutralizó. El combate había sido tan agotador que Oolong se tambaleó, creyendo que había ganado por pura casualidad. Estrella, a pesar de su dolor, se quedó maravillada por la técnica, pero el costo de la victoria era evidente en cada respiración de Oolong. La doble revelación y el combate final. Oolong, exhausto y al borde del colapso, miraba a su alrededor preparándose para inmovilizar a Tun Fan. Fue en ese momento que la desesperación de Tun Fan se desató. A pesar de estar inmovilizado, Tun Fan se liberó con un último tirón y se lanzó hacia Estrella para tomarla como rehén. «Si no me caso con ella, nadie lo hará», gritó el primo traidor. Pero lo que Tun Fan no sabía era que la parálisis de Estrella no era por miedo. Él nunca supo que ella era muy poderosa también. Estrella había aprovechado la alianza para asimilar rápidamente las técnicas de ER Kung Fu que Oolong le había enseñado. Cuando Tun Fan se acercó, pensando que ella era una presa fácil, Estrella ya lo tenía neutralizado. Un toque rápido y preciso en un punto de presión de su cuello lo dejó inconsciente. La parálisis de Estrella era solo la preocupación por el estado de Oolong y el dolor por la traición, no por su propia seguridad. Estrella se levantó y ayudó a Oolong. «Hemos terminado con los secuaces», dijo Oolong. «Ahora toca con Blues», respondió Estrella. Juntos entraron a la sala principal del palacio. Allí estaba Blues, no vestido como un maestro de artes marciales, sino como un empresario de alto vuelo. Oolong se dio cuenta de inmediato de la verdad. Blues era un emigrante americano, cuyo verdadero poder no residía en el dojo. Blues quería apoderarse de todas las tierras y hacer de la zona su propio feudo.
y para ello estaba inmiscuido con todas las políticas. Su fuerza era el dinero que manejaba y su influencia. Oolong lo enfrentó. Blues intentó defenderse y sí sabía más de pelea de lo que Oolong pensaba, pero sus técnicas no eran tan poderosas. Era más la técnica del dinero que el poder real del combate. Blues sí quiso defender, pero fue muy tarde. Contra la furia de la justicia y el Kung Fu, el poder del dinero era muy débil. La pelea fue algo muy fácil para Oolong. En un par de movimientos rápidos, Blues fue neutralizado. La nueva Odisea. Oolong había vengado a su maestro y a su pueblo, y había liberado a Estrella de un matrimonio forzado con un tirano financiero. Estrella había encontrado su valentía y un amor verdadero. La pareja se encargó de asegurar a Blues y a todos los prisioneros, usando el equipo de radio de Estrella para llamar a las autoridades y a Bucho para que ayudara a desintoxicar a su hermano Chain. Oolong y Estrella se miraron. Ya no eran un maestro en luto y una fugitiva, sino dos compañeros que habían luchado juntos. «La Odisea ha terminado», dijo Oolong, su voz por fin en paz. Estrella sonrió, acercándose. «Solo la primera parte. Ahora tenemos que construir algo». Epílogo. El legado de la Estrella y el Dragón. La victoria de Oolong sobre Blues fue la prueba irrefutable de que la técnica pura y la justicia siempre prevalecen sobre el poder corrupto del dinero. El gobierno, impactado por la audacia y la valentía de Oolong y Estrella, no solo los felicitó públicamente, sino que premió su hazaña financiando la reconstrucción total del templo de Nikko. Oolong, por su destreza y valentía, fue nombrado cuidador oficial del templo, asegurando que el Kung Fu perdurara en su hogar ancestral. Con la paz restaurada y el templo en ascenso, Oolong y Estrella se casaron en una ceremonia sencilla pero emotiva, con Bucho y el reformado Chain como testigos. Su amor, forjado en el calor del combate, floreció. Tuvieron 2 hijos. Oolong, en honor a su linaje y a la memoria de la disciplina que lo había salvado, nombró a los niños con los nombres de su maestro y su abuelo. A Estrella le pareció bien porque los nombres resonaban con la fuerza y la nobleza de la tradición. Pero su misión no terminó en Nikko. Oolong y Estrella se fueron de viaje por el mundo, cumpliendo la promesa tácita de llevar el Kung Fu más allá de las fronteras de su vilaje. Han puesto dojos de Kung Fu en todo el mundo, llevando la técnica de defensa y todas las artes aprendidas en su tiempo juntos. Su legado es la paz que enseñan. Y así, Oolong y Estrella fueron muy felices para siempre, y hasta ahora son muy felices, viviendo la vida de aventura, amor y enseñanza que se ganaron con cada golpe, patada y promesa cumplida. Fin de la historia.